Las y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional sometemos a la consideración de la Diputación Permanente una propuesta de acuerdo económico para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para aprobar en sus términos la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, al tenor de las siguientes consideraciones. En el Senado de la República se presentaron una serie de iniciativas cuya finalidad es modificar el segundo párrafo del artículo 19 constitucional con la intención de ampliar el catálogo de delitos que podrían ameritar la imposición de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Las iniciativas en la materia fueron presentadas por senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios del PRI, PT, Morena y PAN. El pasado 22 de noviembre de 2018, la mesa directiva de la Cámara de Senadores acordó homologar el turno de las iniciativas a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segunda, para su estudio y dictamen. Durante la reunión de estas comisiones se aprobó, por mayoría de sus integrantes, un proyecto de dictamen por el que se reforma el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. En el contenido del dictamen se propuso incorporar las siguientes conductas punibles: abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como hechos de corrupción. El pasado 6 de diciembre se discutió el dictamen y el Pleno del Senado decidió incluir dos delitos más: feminicidio y robo a casa-habitación. El dictamen, en lo general, fue aprobado por 91 votos a favor y 18 en contra. La propuesta de reforma en su conjunto ha causado controversia en materia de derechos humanos. Nosotros consideramos que es una reforma socialmente necesaria y jurídicamente válida, ya que pretende inhibir hechos delictivos que atentan de manera directa contra la libertad y la seguridad de las personas, contra el erario público y el de la nación, pero sobre todo, que perturban la paz social y la tranquilidad de las familias mexicanas. De acuerdo a la OCDE, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio en contra de menores de 14 años. Esto no puede seguir así. Las niñas y niños tienen derecho a sentirse seguros en todo momento. Es necesario que el imputado por este delito permanezca en custodia mientras se determina su situación jurídica para no poner en riesgo el proceso de investigación y para garantizar la seguridad de la víctima. El robo de transportes y en sus diversas modalidades se ha incrementado en número y en el ejercicio de la violencia. Datos del Sistema Nacional de Seguridad revelan que entre el 2014 y el año 2017, en nuestro país fueron robadas 2.800 unidades del transporte de carga. Por lo que respecta a los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas, no solo son instrumentos de violencia e intimidación, también transgreden el principio de seguridad. La PGR reporta que desde que se puso en marcha el nuevo sistema de justicia penal, ha consignado a 6.905 personas por este delito. Y de ese número, de 6.210 personas que sí fueron vinculadas a proceso penal, a solamente el 18.4% se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva. La desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares han sido delitos que se han utilizado como estrategia para infundir terror en la población. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en México hay más de 44,000 personas desaparecidas. Los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos son un riesgo para la seguridad nacional y la propia población. Su incidencia se ha incrementado de forma alarmante en los últimos años. Son muchas las cifras que pueden mencionarse en esta materia, pero la tragedia del pasado 18 de enero en Tlahuelilpan o la reciente explosión de un ducto de Pemex el pasado lunes por la noche en el municipio de San Agustín Tlaxiaca son claras muestras de la importancia
del actuar en este tema. La lucha contra la corrupción es una tarea de todos y en la que estamos comprometidos. El índice de percepción y corrupción y la transparencia internacional dice que a nuestro país la corrupción le cuesta 347,000 millones de pesos al año. En este mismo sentido, es importante castigar a los malos servidores públicos que desvían recursos destinados a programas sociales con fines electorales. El robo a casa habitación es uno de los ilícitos que más preocupa a las familias, ya que no solo tiene un impacto económico, también tiene graves implicaciones psicosociales en las víctimas. Durante el mes de agosto pasado, se registró en promedio una carpeta de investigación por robo a casa de habitación cada 6 minutos y 26 segundos en el ámbito nacional. Otro delito que lastima gravemente a la sociedad mexicana es el feminicidio. Cualquier acción que permita acabar con estos actos vale la pena. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio presentó el informe de implementación del tipo penal del feminicidio en México, Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017, en el cual se da a conocer que, de acuerdo con la información oficial proporcionada por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Estatales, del 2014 al 2017 fueron asesinadas un total de 6,297 mujeres en 25 estados del país, de los cuales 1,886 casos fueron investigados como feminicidios. Cada cifra nos habla de una realidad que se vive en México y justifica la reforma al artículo 19 constitucional. Sin embargo, la minuta que fue enviada a la Cámara de Diputados y a su vez turnada para su estudio y dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales sufrió modificaciones para dejar solo 3 supuestos adicionales al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución: uso de programas sociales con fines electorales, delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos y hechos de corrupción. Lo anterior deja fuera a las demás conductas delictivas que el Senado consideró como cámara de origen en su propuesta de reforma. La discusión del dictamen correspondiente está pendiente para ser agendado en el Pleno de la Cámara de Diputados una vez iniciado el próximo periodo ordinario de sesiones en febrero. Para las y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, la impunidad y niveles de violencia que se están viviendo en México nos preocupan. A pesar de que en el estado de Hidalgo es uno de los más seguros del país, no estamos ajenos a esas conductas delictivas. Por eso consideramos necesario sumar acciones que permitan inhibir los delitos que están teniendo mayor incidencia y que les roban la tranquilidad y la paz social a las familias. Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración la siguiente propuesta de acuerdo económico. Único. El Congreso del Estado de Hidalgo exhorta respetuosamente al Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para aprobar en sus términos la minuta de reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el Pleno de la Cámara de Senadores el 6 de diciembre de 2018 en materia de prisión preventiva oficiosa, dado en el recinto oficial del Congreso del Estado de Hidalgo a los 30 días del mes de enero del 2019. Atentamente, diputadas y diputados del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, diputados.